pues cada vez que nosotros llegamos al fin del año, pues sí se marca una reflexión, ¿verdad?, de todo lo que ha sucedido en pero también es un nuevo comienzo, una evaluación de lo que ha pasado, pues para saber cómo debemos nosotros seguir adelante. Y esto es interesante porque, saben ustedes, cuando pues una nave, ¿verdad?, un barco, un avión sale de su puerto, pues los primeros momentos cuando esto despega, o un barco, ¿verdad?, pues son cruciales porque debe de marcar su rumbo, debe de saber hacia dónde va. Y esto, pues por muchas razones. Ustedes saben que tanto en el mar como en el aire hay carreteras que no están trazadas, ¿verdad?, con líneas como las que vemos en la tierra. Un barco debe de seguir una ruta específica que se le marca, pues para no colisionar con otros barcos. Y lo mismo un avión tiene que seguir puntualmente una ruta para que pues no vaya a chocar con otro avión. Y es interesante porque ahorita en este momento hay millones de aviones volando en el cielo alrededor del mundo, ¿verdad? Y tienen que estar siendo controlados de manera específica para que no choquen. Y lo mismo barcos también hay millones que están circulando cerca de alguna costa y lo mismo tienen que saber pues hacia dónde dirigirse, cuál es la ruta que deben de tomar. Y si piensan, pues los vientos, ¿verdad?, pueden arrastrar tanto a una nave, un barco que puede pesar miles de toneladas, un avión que pues pesan también cientos de toneladas. El aire los puede desviar un poco de su curso y enfrentan muchísimos desafíos, la temperatura, ¿verdad?, los aviones, los mismos barcos, ¿verdad?, si se acercan más a los polos de la Tierra, hay dificultades, pero pues cada vez que ellos salen, es como si tuvieran un nuevo comienzo en donde deben de trazar una ruta, deben de determinar hacia dónde van, y una vez que han determinado la ruta, pues ellos deben de estar corrigiendo de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al viento, de acuerdo a la cantidad de carga que traen, a los barcos, cómo se mueven las mareas, los aviones incluso pueden librar tormentas, ¿verdad?, rodearlas para no pasar por ellas, y se mueven a cientos de kilómetros para poder hacer un giro, ¿verdad? Y cualquier pequeña desviación pues podría causar que pues colisionaran con otra nave, con otro barco, pero para eso van los pilotos, para eso van las personas ahí pues trazando toda la ruta para saber cómo corregir y decir, pues yo traía marcada esta ruta, el viento me está empujando, tengo que corregir el timón, tengo que girar más a la derecha, más a la izquierda, subir un avión, en fin, ¿verdad? Y yo pensaba, este año que comienza, pues ese es como el inicio de un nuevo recorrido, una nueva ruta. Y el Señor trazó fiestas, el Señor trazó momentos específicos para que nosotros, pues en cada uno de ellos, supiéramos, pues cuál era nuestra ruta, ¿verdad? Y pienso yo, pasan incluso las dificultades, como les decía, en esta semana tuvimos que atender un funeral y leía yo Eclesiastés 7:4, en donde dice el Señor: es mejor estar en la casa donde hay luto que en la casa donde hay alegría. ¿Por qué? Porque en la casa donde hay luto hay reflexión, pensamos, meditamos, ¿verdad? ¿Qué fue de la persona? Pero también qué va a ser de mí. Y todas estas fiestas, todos estos momentos que el Señor va poniendo en nuestra vida, la enfermedad, la tribulación, las frustraciones, ¿verdad? Son momentos de reflexión, momentos en los que pues debemos de decir cuál es nuestro rumbo, ¿verdad? Todos queremos lograr una meta, un propósito y cada vez que inicia un nuevo año, tenemos algo nuevo, ¿verdad? Algunos dicen, ahora sí voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Ahora sí voy a usar la membresía del gimnasio, o bien la bicicleta que me compré, ya la voy a dejar de usar de toallero y voy a empezar a hacer ejercicio, ¿verdad? Otros más piadosos dicen, ¿sabes qué?
ahora sí voy a hacer la lucha por leer la Biblia en un año y voy a leer a partir del día 1 voy a leer un capítulo y llegan al día 5 y ya deben 5 capítulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos problemas que enfrentamos, pues son porque nosotros no comenzamos con dirección espiritual. No entendemos cómo es que debemos hacer esto. Los primeros días del año tenemos propósitos financieros, metas familiares, planes personales. Queremos lograr algo que no logré este año y el comienzo de un año nos da la oportunidad para reevaluar, para corregir haciendo los ajustes necesarios para lograr algo. Y el problema pues radica en que no ponemos a Cristo como el centro de nuestra atención para lograrlo. En Colosenses 1 nos leyó ahorita el pastor Rogelio los versículos 12 y 13, pero vamos a estar estudiando de los versículos 15 y hasta el 20. El día de hoy, pues vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo no es parte de la vida cristiana, sino que Cristo es el centro, es lo más importante de la vida cristiana. No es solo algo que adicionamos, sino es el total de nosotros. Si este año comienza comprendiendo que Cristo está sentado en el trono y controlando todo desde el cielo, todas nuestras metas tendrán un rumbo correcto y al tener un rumbo correcto seremos capaces de corregir si se presenta alguna dificultad que nos trate de desviar. Este año, ¿verdad?, va a ser verdaderamente nuevo cuando nosotros coloquemos a Cristo como el centro de nuestra adoración, cuando Cristo sea la prioridad en nosotros. En la carta de Pablo a los Colosenses, es una que se llama carta paralela. Si ustedes pudieran hacer un análisis, mucho de lo que dice Pablo en Efesios lo dice en Colosenses. Pero ¿cuál es la diferencia entre Efesios y Colosenses? En la carta a los Colosenses, Pablo está corrigiendo una herejía que se llama la herejía de Colosenses, porque esta herejía estaba creciendo con fuerza. Esta herejía hablaba de que Jesucristo no era Dios y estaban atacando a la iglesia de Colosas diciéndoles Jesucristo no es Dios. Y entonces, en Colosenses 1, del 15 al 20, vamos a ver 4 pruebas de que Cristo es Dios y por lo tanto vamos a entender que Él es el que controla el universo. Jesucristo es Dios y controla el universo. Lo primero que vamos a ver, que nos va a decir aquí el apóstol Pablo, es que Jesucristo es Dios. Después nos va a hablar de que Jesucristo es dueño de todo. Y no solamente es Dios y es dueño de todo, después nos va a decir que Él es el que hace que las cosas sucedan. Él es el que está haciendo constantemente que las cosas sucedan. Y finalmente nos va a hablar de cómo es que Jesucristo siempre está promoviendo una mayor unidad de nosotros con el Padre. Vamos a leer Colosenses 1, versículos 15 al 20, para que entendamos cómo en este año que comienza nosotros debemos de iniciar poniendo toda nuestra confianza en Cristo. Dice ahí Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, 4 pruebas, ¿verdad?, de que Jesucristo es Dios y que nos motivan a poner toda nuestra confianza, a ponerlo a Él como la prioridad en todas estas metas que nos estemos trazando. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que debemos confiar completamente en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios hecho carne. Ahí en el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Al decirnos que Jesucristo es una imagen del Dios, nos está diciendo que Él hace a Dios visible. Recuerden, nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesucristo es la imagen, es el que nos hace visible a Dios. En Juan 1:18 se nos dice que Jesucristo ha dado a conocer al Padre. Jesucristo ha hecho con todas sus obras, con todas sus palabras, que nosotros seamos capaces de ver al Dios Padre. Recuerden, a Dios Padre nadie lo ha visto ni lo vamos a ver. Al que siempre vamos a ver es a Jesucristo. Vayan a Primera de Juan 4:8, y vean este texto que nos habla de cómo ha sido posible ver a Dios Padre con el amor de Cristo. Primera de Juan 4:8. Dice ahí en Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recuerdan que todos los mandamientos se resumen en el amor, amor a Dios y amor al prójimo, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquel que no puede hacer esto, lo primero que necesita es conocer a Dios, porque sin conocer a Dios no se puede amar. Y esto tiene repercusiones muy, muy fuertes, desde luego en la familia, pero principalmente en la familia de la fe. Tenemos que amar a los hermanos, tenemos que amar, porque si no somos capaces de amar, quiere decir que no hemos conocido a Dios. Pero este Dios creador del universo es dado a conocer por Cristo, el cual se dio en rescate por nuestros pecados. Ahí está el amor de Cristo. Y ahí es donde hace visible Cristo el amor del Padre. Bastaría con que dijéramos, pues Dios Padre nos ama. ¿Y cómo lo manifestó? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Un sacrificio, ¿verdad? Recuerdan que Jesucristo no fue capturado, Él se dejó capturar. Por su voluntad, Él mismo llegó a la cruz, pasando por esa cruenta semana que conocemos como la semana de la pasión. No fue que, lo atraparon los romanos, lo capturaron y lo fueron a matar. No, Él se dejó capturar. Él se entregó a sí mismo para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y este es el amor de Dios hacia nosotros. Cuando lo comprendemos, podemos entender que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Se dan cuenta cómo es que Cristo hace visible el amor de Dios? Pero nos dice también cómo manifestamos que entendemos que Jesucristo es Dios. Vayan ahora a Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3 nos dice que si hemos conocido a Dios y le amamos, nuestras acciones lo deben de manifestar cuando cumplimos sus mandamientos, ¿verdad? Porque ahí están conjugados todos los mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Y en ambos casos están involucrados los mandamientos del Señor. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esta es la forma en la que se manifiesta el amor, pero esta es la forma en la que Dios se hace visible y Jesucristo es la prueba de ese amor que Dios nos ha tenido. ¿Se dan cuenta cómo esto va en contra de cualquier tipo de idolatría? No se trata de amar a Dios como lo sientas o como lo quieras,
Se trata de mostrar a Dios amor obedeciendo lo que Él ha mandado. No puedes decir que amas a Dios si no obedeces lo que está mandado por Él en la Biblia. ¿Quieres a Dios? Mucha gente dice, uy, sí, yo amo a Dios. En alguna ocasión, compartiéndole ahí a un de esos que les decimos pasa, pasa, viene, viene, ¿verdad? Que nos ayudan a estacionarnos. Le quería yo compartir de Cristo y me decía, mire, aquí lo traigo tatuado. Dice, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿obedeces? Obedeces porque si no obedeces no tiene sentido. A veces la gente cree que con el simple hecho de manifestar que lo ama, ya es suficiente. Pero se dan cuenta, si nosotros no podemos obedecer los mandamientos de Dios, no podemos decir que lo amemos. Pero si no lo amamos, ¿qué quiere decir? Que no conocemos el amor de Cristo. Y el amor de Cristo no es otra cosa más que la manifestación del amor del Padre. Nosotros, si verdaderamente decimos amarlo a Él, tenemos que manifestarlo obedeciendo sus mandamientos. Al decirnos que Jesucristo es Dios, continúa el versículo diciendo que Él es el primogénito de toda creación. Él es el más importante de toda la creación. Al usar la palabra primogénito, que literalmente quiere decir primer nacido, podríamos confundirnos y pensar que Jesucristo es inferior al Padre, pero la palabra primogénito también indica importancia. Es el más importante, es el que tiene la mayor importancia. Arrio, este era el nombre de un monje del siglo IV, pensó que esta palabra, cuando decía que Jesucristo era el primogénito, él pensó que esto indicaba que Jesucristo era menor en posición en cuanto a Dios. Fue condenado, nadie lo aceptó, pero su idea sigue viva al paso de los siglos. Mucha gente toma a Jesucristo como si fuera algo inferior a Dios Padre, pero no, esta palabra que nos habla de primogenitura también nos habla de la máxima importancia. Y de ahí es que, pues si nosotros colocamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, quien es el ser más importante de toda la creación, nosotros podemos confiar plenamente de que van a suceder las cosas como Él lo ha decidido. Con referencia a la palabra primogénito, indicaba primeramente el primer hijo de un hombre, pero también el hijo más importante de un hombre. Vean el uso de la palabra primogénito en el Salmo 89, 27. Vayan al Salmo 89, 27, porque ahí en el Salmo 89, 27 está hablando del pacto con David, y vean cómo en su contexto notamos que esta palabra se usa para decir que la descendencia de David sería lo más importante sobre la tierra. En el Salmo 89, 27 vamos a ver en el uso de la palabra primogenitura cómo es que habla de máxima importancia. Vean, Salmo 89, 27. Está hablando de la descendencia de David. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Está hablando de Jesucristo. Y dice, va a ser el primogénito, el más importante. Jesucristo ocupa el lugar de excelencia sobre la tierra. Él es el más excelso de los reyes de la tierra y ocupa el lugar de máxima grandeza, de máxima dignidad. Jesucristo es Dios y Jesucristo es lo más importante que hay sobre la tierra. Con Jesucristo podemos ver a Dios y amando a Dios podemos buscar en la obediencia a los mandamientos la mejor aprobación y guía para que todos nuestros propósitos se cumplan en este año que comienza. Él debe de ser nuestra prioridad. Él debe de ser lo que nosotros tenemos como algo que nos va a dar todo aquello que nosotros quisiéramos tener. Pero ojo, acuérdense que Jesucristo no es el genio de la lámpara, ni es un duende, ¿verdad? O un mago que nos vaya a aparecer todos nuestros caprichos.
confiados en que Él es Dios, sabemos que lo que Él haga es lo que nosotros necesitamos. Si no es creado Jesucristo y es el más importante de toda la creación, nuestra confianza está segura en Jesucristo. Su persona y lugar son únicos. No hay persona más importante a la que podamos pedir aprobación de nuestros planes en este año que comienza. Si Él es nuestra ruta, y fíjense bien todo lo que tenemos para medir cómo va nuestra ruta hacia la meta. El Señor nos ha puesto 52 domingos. Saquen promedio de 52 domingos, ¿cuántos le doy la prioridad a Cristo? Ahí tienes una medida. También nos ha puesto 52 semanas. De esas semanas, ¿cuántas veces a la semana le das la prioridad a Cristo? Ahí hay una medida, ahí hay un rumbo a seguir. De las reuniones que les llamamos magnas o más importantes de la iglesia, ¿a cuántas puedo asistir y participar? Ahí hay una medida, ¿sí? Una medida que te va marcando si vas por el camino correcto. Y si tu medida es muy baja, pues ya sabes dónde corregir, ya sabes en dónde tienes que esforzarte más, pero poniendo a Jesucristo como prioridad, porque Él es Dios hecho carne. Y ahora vean cómo Pablo amplía este concepto. Nosotros no solamente vamos a confiar en Jesucristo es Dios, en que Jesucristo es Dios, sino que vamos a confiar completamente en Jesucristo porque Él es el dueño de todo. Dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vean cómo esta frase dice, en Él fueron creadas todas las cosas, y vean en la parte final, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces tenemos en Él, por medio de Él y para Él. Todo esto tiene significado. En Él habla de su esfera de influencia, de responsabilidad. Jesucristo detalló la creación. Él es Dios y es co-creador. Él fue creador junto con el Padre. Él fue el que llevó a cabo los planes del arquitecto. Ustedes saben, ¿no? Un arquitecto pues diseña una casa, diseña algo, pero él no se pone a pegar ladrillos, ¿verdad? Él no se pone a colar los cimientos o a pintar las paredes. A lo mejor algún detalle lo toca, pero quien tiene que hacer todos los detalles interpretando al arquitecto, pues es el constructor, el que está ahí trabajando. Entonces, Dios fue el arquitecto, pero Jesucristo fue el que detalló todo siguiendo el parámetro que le marcó el arquitecto. Esto quiere decir que todo fue en Él. Y la segunda frase, por medio de Él, habla de su poder y habilidad. Todo llegó a existir por su intervención directa. La segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre también fue quien dio todos los detalles de la expresión más mínima de la creación. Piensen en micro y en macro, en lo pequeñito y en lo muy grande, ¿sí? Jesucristo creó la célula con el ADN. ADN que todavía no logran descifrar, que ya saben más o menos cómo funciona el ADN, pero todavía no lo logran descifrar porque no han logrado ver lo micro, ¿verdad? Todo fue detallado por Jesucristo, pero pensando en macro, en lo más grande. Todos los planetas fueron colocados por Él en su lugar y posición para que sus propósitos se cumplieran, para que todos sus propósitos se estén cumpliendo constantemente. Entonces, ¿se dan cuenta? Aún en lo más pequeño, Jesucristo tuvo que intervenir. Y aún en lo más grande, como vamos a ver también en un momento, Cristo colocó todo en su lugar. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros, los que fuimos creados también por Él. Y por último, la frase para Él afirma
que la creación existe para Él. Él es el que está ahí como dueño absoluto de todo, porque todo es suyo. Y esto es sorprendente. Todo existe para que Jesucristo lleve a cabo su función como parte de la Trinidad. La salvación que Dios nos da es posible porque Él creó, diseñó e hizo todo para que Jesucristo pudiera ejecutar su plan de salvación. Dios, el creador, ese arquitecto, dijo: tiene que llegar el Salvador, y ese Salvador es Cristo, quien está detallando toda la creación. ¿Para qué? Para que la salvación pueda ser posible en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes de la fundación del mundo todo estaba preparado para que sucediera en tiempo y forma cuando Dios así lo diseñó. Hablando con un doctor en una ocasión, de una persona que le había dado un derrame cerebral, y me decía este doctor: bueno, es que hay una vena, me daba la explicación, en donde pues ahí la creación cometió un error, ¿verdad? Y es generalmente donde se presentan los derrames cerebrales. Y le decía: error, Dios así lo diseñó. Dios fue el arquitecto y constructor. Obviamente este médico no era creyente y me decía: no, yo creo fue un error de la evolución. No, Dios no comete errores. Dios diseñó eso de esa manera para que si a alguien le da un derrame cerebral, sea en el tiempo y en el momento que Dios lo ha determinado. ¿Se dan cuenta? Todo está controlado por Él. No hay enfermedad que no haya sido controlada por Dios. No hay momento de la vida en el que no pueda llegar la muerte por el designio perfecto de nuestro Dios. Él es el que decide quién vive y Él es el que decide quién muere. El día y la hora. Él sí lo tiene determinado, ¿verdad? Todo existe para mostrar su gloria, para que Él sea glorificado a través de sus palabras y a través de sus obras. Todo lo que conocemos de Cristo es conocer a Dios, y conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Ahora que ya sabemos que Él fue el responsable al ser parte, una extensión del arquitecto, Él es co-creador. Para Él fue, Pablo nos detalla toda la creación. Vean ahí cómo dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Los cielos y la tierra era todo lo que eran capaces de ver. Galileo hasta el siglo XVI, XVII, el que logra establecer con su telescopio que la Tierra giraba, que la Tierra se movía. Lo quieren hacer retractarse, y de ahí viene la frase, pues, y dice: la Tierra es el centro del universo y sin embargo se mueve. Esa es su frase célebre de Galileo. Pero ellos decían: todo lo que vemos, todo lo que hay aquí y todo lo que está en el cielo, lo que eran capaces de percibir, todo había sido creado para Jesucristo, por Jesucristo, en Jesucristo, todo era de Él. Por tanto, cuando habla de todas las cosas, incluye todo lo que pudiera haber ahí en el cielo y en la tierra, que no eran capaces de describir, y añaden ahí por eso: visibles e invisibles. Sea que lo podamos ver o sea invisible. ¿Qué es invisible para nosotros? Muchas cosas. Ahora, con unos microscopios superpotentes, han logrado ver bacterias que antes no se podían ver, virus, ¿verdad? Que antes no se podían ver, y han logrado ver muchísimas cosas. Pero hay algo que no somos capaces de ver: el mundo espiritual. Ese mundo espiritual que nos rodea y que nosotros no somos capaces de ver en ningún sentido. Y es por eso que se describe en Efesios 1:3. Vayan a Efesios 1:3 y vean de que habla de lugares celestiales,
pero que estos lugares celestiales los ve Pablo, nos lo describe en Efesios, como si fueran físicos, reales, y sobre todo los relaciona con una verdad total. Vean cómo dice Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se dan cuenta que dice? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde luego que somos bendecidos en la tierra. Muchos de nosotros somos grandemente bendecidos en la tierra. Somos bendecidos con cuestiones materiales. Somos bendecidos con una esposa, con unos hijos, los que somos mayores con unos nietos, ¿verdad? Somos bendecidos de muchas maneras, somos bendecidos a veces con la salud, pero también podemos ser bendecidos cuando hay falta de salud. ¿Por qué? Porque es cuando reflexionamos. Aquí dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Es ahí a donde anhelamos estar. Es ahí donde queremos estar, en esos lugares celestiales. Ahí es donde está la bendición y así como es bendición, pues sostenemos una lucha por mantener nuestros ojos firmes en esas bendiciones. Y bueno, el mundo espiritual existe como el material que sí percibimos y alrededor nuestro hay huestes espirituales. Hay huestes espirituales alrededor de nuestros. Y recuerden que en la distinción entre los ángeles existen básicamente dos: ángeles buenos y ángeles malos. Pero dentro de los ángeles malos hay ángeles libres y ángeles confinados, ¿sí? Los confinados, nos dice el Señor que de acuerdo a lo que nos relata Génesis 6, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas, ¿verdad? Nos dice el Señor que capturó a esos ángeles y los lanzó ya en cadenas a condenación eterna. Pero hay otros ángeles malos que están libres. Hay ángeles buenos, hay ángeles malos. Pero por eso, cuando dice que todo es posesión de él, aclara y dice ahí en el versículo 16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esta es la forma en la que describe el apóstol Pablo el mundo espiritual. Pero todo es parte de la creación y de los detalles de Dios. Todo es posesión de Jesucristo. Aún esos tronos, esos principados, todo eso le pertenece a Jesucristo. De manera que podemos decir confiadamente que Satanás le pertenece a Dios. Efesios 6:12, vean ahí, vayan a Efesios 6:12, porque ahí se nos dice que obedecer a Dios representa una oposición, y para esa oposición tenemos que usar la armadura del creyente. Pero vean esa armadura del creyente, ¿de qué nos va a proteger? En Efesios 6:12, vean cómo Pablo usa los mismos términos que aquí en Colosenses y nos da otra dimensión de lo que significa obedecer. Esto debe de estar muy claro en sus mentes, porque en este año que comienza, en este año que nosotros nos estamos trazando metas, va a haber mucha oposición. Hay quien no quiere que nosotros logremos ninguna meta positiva, ninguna meta espiritual en nuestra vida. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto es real y nos representa una lucha constante. ¿Sabes quién se opone a que seas obediente a los mandamientos de Dios? Todas las huestes de maldad. Y todas estas huestes de maldad utilizan a todo lo que está a tu derredor para atacarte y sacarte de la dirección que tú marcaste.
Les hablaba de los vientos y las mareas, de los barcos y los aviones. Esto es lo que a nosotros nos trata de sacar de rumbo. Hay huestes de maldad y a veces les digo de broma, ¿verdad? Los que llegan al primer servicio, vencieron ahí sus 4 opresiones espirituales, ¿verdad? La almohada, la cobija, el cobertor, ¿verdad? Y las sábanas. Y dijeron, no, sí voy. Bueno, parece broma, pero las huestes de maldad son las que te susurran, hace mucho frío. Aparte, ayer hubo fiesta. Ayer hubo la celebración de una boda aquí de la iglesia y veo a muchos que sí lograron vencer las opresiones satánicas ahí en su casa y estar aquí, ¿no? Pero tenemos que entender que cuando nosotros hemos trazado una meta de obediencia, cuando nosotros hemos trazado una meta espiritual en nuestra vida, hay huestes de maldad que están luchando por sacarnos de esa obediencia, que están luchando por encontrar la manera. Y acuérdense de esto, todo esto es real y nos representa una lucha constante que en ningún momento te puedes justificar. Ay, yo no quería, fue el diablo el que me obligó. No, tú eres responsable. Tú debes de enfrentar esa lucha. Tú la debes de sostener. Pero, ojo, estamos iniciando un año que trae proyectos, planes, metas, pero todas estas huestes buscan que no lo logremos. Por eso, la manera en la que acaba este versículo apunta con claridad a nuestra confianza en Cristo. Dice ahí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 16, Colosenses 1:16. Dios y Jesucristo están buscando que maduremos continuamente, pero parte esencial de la madurez es la confianza que crece y crece cada vez que conocemos más a Jesucristo, estamos conociendo más a Dios. Y ojo, por ahí hay corrientes cristianas que dicen hay que reclamarle al diablo, hay que arrebatarle al diablo, hay que luchar en contra del diablo. No, no hay nada que reclamar al diablo, no hay nada que arrebatarle al diablo, no hay nada que decretar en contra del diablo, porque el diablo le pertenece a Dios. Y todo lo que soy como creyente, todo lo que somos como creyentes, todo lo que son cada uno de ustedes como creyentes, le pertenece a Dios. ¿Cómo le vas a ir a quitar algo al diablo si ya eres pertenencia total de Dios? ¿Qué debes de hacer? Poner toda tu confianza en Él. Jesucristo es el dueño de todo lo material y todo lo espiritual y todo se somete a Él. Todo está. Algunos creen que en su rebeldía se pueden alejar de Cristo. Pero ¿qué debemos recordar en eso? Jesucristo es omnipresente. Jesucristo es omnisciente. Él sabe todo. Recuerden que logramos este conocimiento cuando el Espíritu Santo nos ayuda. Somos iluminados por Él para conocer más de la Biblia y así conocer más de Dios y así conocer más de Jesucristo. Todo lo que podamos emprender en este nuevo año que comienza, le pertenece a Él. Es de Él. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues pedirle la bendición a Él. Señor, no pienses en tus estrategias. No pienses que tu conocimiento es el que te va a dar la victoria. No pienses que tus habilidades son las que, con esto, ¿no? Con este conocimiento que yo tengo y aparte con esta carita que Dios me dio, no, hombre, yo ya tengo el mundo en mis manos. No. Si Dios no te quiere bendecir, no lo vas a lograr. De ahí que todo lo que emprendamos tiene que ser puesto delante de Él. Debemos confiar en Jesucristo, ya dijimos, porque Él es Dios. Pero también debemos confiar en Jesucristo porque Él es dueño de todo.
y también debemos confiar en Jesucristo porque Jesucristo es quien hace que las cosas sucedan. Vean esto, dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra subsisten es la que nos dice que Él está haciendo constantemente que las cosas se mantengan tal y como Él las diseñó, porque Él es antes de todas las cosas. Él las diseñó, Él las mantiene y se mantienen tal como Él las hizo. Isaac Newton, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de ese hombre que se le atribuyen mucho estudios sobre las fuerzas de la gravedad, y él dijo lo siguiente: creo que cuanto más estudio la ciencia, más creo en Dios. Kepler, un astrónomo que no quiso estudiar junto a Lutero, una historia muy interesante, porque Martín Lutero invita a Johannes Kepler o Juan Kepler, lo invita a que vaya a Wittenberg a estudiar teología, y le dice: no, yo quiero estudiar ciencia, yo quiero estudiar astrología, y aunque es compañero de Lutero por algún tiempo, él se retira y se va a otra universidad. Y él decía en su forma de ver los astros y de cómo le apasionaba la astronomía, y él decía lo siguiente: la astronomía no es otra cosa que pensar los pensamientos de Dios después de él. O sea, Dios ya lo hizo, ahora yo nada más tengo que tratar de pensar cómo lo hizo o cuáles son las leyes que lo gobiernan. Él también decía: el universo es como un reloj que no funciona sin quien lo mantiene. Los teólogos científicos decimos, ¿verdad? Así como un reloj, ¿verdad?, da la evidencia de que existe un relojero. Ustedes no me creerían si yo les digo: saben que este reloj, pues hace 200 años era de arena. Después ya se hizo de cuerda y ahora ya es electrónico, ¿verdad? Dirían: pues este cuate ya le falló algo. Pero es lo que hace la ciencia, ¿no? Decir que la evolución, por simples sucesos aleatorios, coincidieron para que entonces las cosas llegaran a ser. Otro hombre, Robert Boyle, a quien se considera el padre de la química moderna, él dijo: la Biblia es la palabra de Dios y por tanto contiene una verdad infalible. James Clerk Maxwell, maestro de física y precursor del electromagnetismo, dijo: la constancia de las leyes del universo es una prueba de que dependen de la voluntad de Dios. Cuando aquí Pablo nos dice en Colosenses 1:17, todas las cosas en Él subsisten, Jesucristo es el que hace posible que todo suceda. ¿Por qué no se salen los planetas de sus órbitas? Porque Dios así lo determinó. ¿Por qué la Tierra no deja de girar? Porque Dios así lo determinó. ¿Saben que si tan solo nos acercáramos algo así como 10 centímetros más al Sol, nos quemaríamos? Toda la Tierra que se acercara 10 centímetros más al Sol, casi nos quemamos. ¿Y quién la mantiene a la distancia exacta para que no se mueva de ahí? Jesucristo. Estos son solo algunos nombres de algunos científicos que tenían como fin encontrar cómo era que Dios operaba el universo, pero Jesucristo es completamente confiable, ya que Él es quien hace que todas las cosas subsistan. Y vean cómo dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No solo hace que todo subsista en todo lugar, sino que Pablo pone énfasis dentro de la iglesia. Él es quien hace que subsista y Él es quien la gobierna. Esto nos hace caer de rodillas ante Él, porque yo a veces les he compartido, esta iglesia nunca ha tenido planes de crecimiento. Nunca hemos dicho: vamos a hacer esto y aquello para que la iglesia crezca.
Y vamos a hacer esto otro para que entonces llegue más gente a la iglesia. Nunca hemos tenido un plan de ese tipo. Nuestro único plan ha sido: queremos predicar la palabra con profundidad, con claridad, con precisión, para que la gente conozca más a Cristo. Y después el Señor lo ha hecho todo. Jesucristo gobierna la iglesia. Y mira, estoy seguro que ustedes lo creen. Estoy seguro que ustedes creen que Jesucristo gobierna la iglesia, pero lo más importante es que en medio de toda planeación, y aquí lo hacemos, oremos: Señor, glorifícate a través de lo que estamos planeando. Señor, haz que esto que planeamos sea para tu gloria, que tú seas visto, que tú seas conocido. Y principalmente los que servimos muy activamente en esta iglesia, y cualquier iglesia, diría yo, del mundo, debemos de tener ese propósito: que Cristo sea más conocido, que Cristo sea más visto. Pero esto, ¿cómo se logra? ¿Cómo logramos que verdaderamente Cristo gobierne esta iglesia? No es de acuerdo a nuestro organigrama, no es de acuerdo a nuestras metas y propósitos del año. ¿Saben cómo es que logramos que esta iglesia sea verdaderamente gobernada por Cristo? Cuando todos los líderes estamos sometidos a la palabra de Dios y buscando obedecerla solamente, poner en alto la palabra de Dios y decir: vamos a hacer solo lo que la palabra de Dios diga. Jesucristo gobierna todo, y en especial la iglesia. La iglesia representa a Cristo. Nosotros todos juntos como cuerpo representamos a Cristo, pero esto debe de estar en nuestra mente en este año que comienza. Cualquier meta, cualquier empresa que vayamos a iniciar, cualquier cosa que vayamos a emprender, debe de estar colocada delante de Cristo. Solo si tú lo quieres va a suceder. Pero a mí, ¿qué me corresponde? En lo personal, obedecer la palabra de Dios. ¿A ti qué te corresponde en lo personal? Si quieres que algo de lo que te estás proponiendo surja en este año, sométete a la palabra de Dios. Entiende que de esa manera Dios ha manifestado a su amor a nosotros, y de esta manera nosotros manifestamos nuestro amor a Él. Y vean cómo continúa diciendo ahí el versículo 18. Él que es el primogénito, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir en todo? ¿Hay algo que quede fuera? Todo es todo. Jamás se les ocurra decir: no, aquí Dios no interviene. Él es dueño de todo. Cuando estés realizando el trabajo que realizas, cualquiera que este sea, di: este trabajo es para Cristo. Yo lo tengo que hacer en excelencia porque es para Cristo. Y en este año que comienza, comencemos a confiar en que Él es quien controla todo, que Él es el más importante. ¿Y qué nos dice? Que Él es el principio, el primogénito, el que tiene la preeminencia. Miren, Jesucristo es orden. Jesucristo es buena organización. Jesucristo es puntualidad. Jesucristo es cumplimiento. ¿Qué trabajo nos cuesta el orden? Y lo hablo por mí, no voy a hablar de ustedes. ¿Qué trabajo nos cuesta el orden? Aquí en la iglesia lo vemos: en cuanto queremos poner orden en algo, ¿por qué? ¿Y ahora por qué? Pues bueno, porque eso nos da orden. Nos decían ahora nuestros hermanos encargados de finanzas, que se los va a presentar a finales, yo creo, del mes de enero. Me decía mi hermano, aquí nadie puede sacar un peso si no firma de recibido. De acuerdo. Pero se van a enojar, que se enojen. Porque nos cuesta mucho trabajo el orden. Y cuando decimos este es el horario, a nosotros nos cuesta trabajo seguirlo.
Y ustedes lo han visto, si decimos que el servicio inicia 8:30, ¿a qué horas inicia? Nunca han visto que digamos, bueno, mejor 8:40, porque no han llegado. O el de las 12, no, mejor 12:05, porque no hay gente. El que no llegó, no llegó, porque Jesucristo es orden, Jesucristo es organización, Jesucristo es puntualidad. ¿Quieres un buen propósito este año? Ten este: ser más ordenado, ser más organizado, ser más puntual, entender que todo es de Él, hacer las cosas tal y como Jesucristo nos manda, nos garantiza éxito. ¿Se dan cuenta? Ahora que iniciamos, vamos a tener éxito si en todo Él es nuestra prioridad. Quiero hacer las cosas para su gloria. Quiero hacer las cosas para que Él sea visto. Quiero hacer las cosas para que ese amor que Él me ha dado, yo lo pueda manifestar a todos los que están a mi derredor. No siempre van a salir las cosas como queremos. Les decía, en estos 15 días, varios hermanos han caído en el hospital de emergencia. Ayer un hermano a cardiología por un problema de corazón. La semana pasada una hermana porque hace 15 días o 20, ya no recuerdo exacto, una hermana le reventó el apéndice. Otro hermano cirugía de emergencia en la vesícula. Otros hermanos que dicen, hermano, tengo un problema muy serio y no tengo ni para comer. Y son situaciones que, ¿y todo esto es lo que hace Cristo? Sí. Sí, porque Jesucristo está ahí. Y como les decía en un principio, el sabio Salomón dice, es mejor estar en la casa donde hay luto que en la casa donde hay alegría. ¿Por qué? Porque ahí reflexionamos. Y vean ustedes nuestra lista de oración. Vean todas las peticiones que hay ahí. ¿Y sabes qué debemos decir? Al menos pasa en mí y espero que suceda en ustedes. Señor, gracias porque yo no estoy pasando por ese problema. Tengo otros, pero están más sencillos que un cáncer. Están más sencillos que una hospitalización de emergencia. Están más sencillos que muchos otros problemas que enfrentan otras personas. ¿Se dan cuenta? Sabiendo que estamos bien con Cristo, sabemos que el resultado que obtengamos siempre será bueno. Toca enfrentar en la familia la muerte, gloria a Dios. Toca en la familia enfrentar la enfermedad, gloria a Dios. Estás en medio de problemas, gloria a Dios, porque esos problemas te hacen reflexionar y te hacen pensar en dónde no estoy logrando lo que Cristo quiere que yo haga. ¿Cómo corrijo el rumbo? ¿Cómo esa meta que me he trazado de obediencia a Él, cómo la logra? No siempre va a ser lo que nosotros esperamos. Pero mira, si sales frustrado, no te sientas frustrado. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es el que puede frustrar tus planes. Dios es quien puede bendecir tus planes. Así que si algo te frustra, di, gloria a Dios, el Señor me está diciendo, corrige el rumbo. Enderézale, no va por ahí, porque estando bien con Cristo, sabes que todo lo que emprendas tendrá un resultado que glorifique a Dios y te haga crecer en sometimiento a Dios. Entonces, debemos de confiar en Jesucristo porque Él es Dios, porque Él es dueño de todo. Debemos de confiar en Jesucristo porque Él es el que hace que las cosas sucedan. Así como sostiene a los planetas, así como sostiene a la célula, la mitocondria, y se me olvidan ahorita todas sus partes, el aparato de Golgi, todo lo que tiene esa célula que está ahí, y el Señor hace que funcione adecuadamente, algo que no es visible a nuestros ojos, así como el Señor hace posible que los planetas estén en su lugar y no se muevan, y Él controle las fuerzas de la gravedad para que nada salga de su control. El Señor está controlando tu vida. Entonces no te frustres, no digas por qué a mí o por qué yo, sino di, Jesucristo quiere que yo lo glorifique más.
Debemos de confiar en Jesucristo como último punto, porque Él está promoviendo nuestra unión con Él. Él todo lo hace para que nosotros estemos más unidos a Él. Sin la creación de Cristo y para Cristo, el plan de salvación no hubiese podido existir. Por eso dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Alguien dijo que la iglesia no es una organización, sino un organismo. Esto con la idea de que las iglesias no son una empresa o un negocio, pero la realidad es que si bien la iglesia no es un negocio, la iglesia sí es un organismo que está bien organizado o bien una organización orgánica, ¿verdad? La iglesia es una forma de organización viva, flexible, adaptable, donde todas las personas colaboran y se ajustan entre sí según las necesidades de los miembros, en lugar de seguir reglas rígidas o jerarquías duras que todo se tiene que hacer como está mandado y de aquí nadie se sale de esto. No, a veces priorizamos, ¿verdad?, a la gente. La prioridad es la gente. Y ahí es donde somos flexibles, sin perder el orden, sin perder el orden. Les he dicho varias veces, aquí nadie es dueño de la iglesia, a nadie le pertenece la iglesia. Sin embargo, me toca a veces funcionar como si fuera el dueño de la iglesia, como si fuera. No soy, pero a veces me toca poner orden, ¿verdad? Y decir que se hagan las cosas así. Y tenemos un equipo de personas que nos están aconsejando y diciendo para que determinemos cuál es ese rumbo sin perder lo que la palabra de Dios nos dice. La iglesia funciona como un organismo vivo, no como una máquina, ¿sí? En Cristo habita toda la autoridad y la dirección y usa personas falibles y limitadas, y por eso oramos por la iglesia pidiendo a Jesucristo que nos dirija y que seamos sensibles a su dirección. Por eso dice ahí que en Él habita toda la plenitud. Él es dueño de todo. Él es el que tiene el máximo conocimiento. Cuando desobedecemos la Biblia, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Y qué creen que va a hacer Dios? Corregir. ¿Te me estás yendo chueco? Pues mira, qué bendición es cuando alguien venga y te diga, hermano, estás en pecado. ¿Se dan cuenta? Qué bendición es que alguien te haga ver que estás haciendo algo que no va de acuerdo a lo que Dios dice. En Cristo habita toda la autoridad y dirección. Todo opera y funciona gracias a Dios, porque al Señor así le plació, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Pero vean, ¿para qué tiene Jesucristo la autoridad y la dirección? Dice en el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. El plan, desde antes de la fundación del mundo, es la reconciliación. ¿Cómo vamos a hacer que Dios y su creación funcionen de manera perfecta? Dentro de la creación estamos incluidos todos nosotros. Dios y Jesucristo dan poder y autoridad y dirección a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer a Dios de la manera que Él quiere, en una relación íntima, en una relación cercana. Dios nos quiere reconciliar sabiendo que nuestro pecado nos aleja de Él. Esta es la reconciliación. Vayan a 1 Timoteo 1:15. Pablo le dice a Timoteo que en Éfeso, esta iglesia de Éfeso es muy importante, muy interesante, porque fue
establecida por Pablo, la dirigió Timoteo, a quien se le dirigen 2 cartas, y también estuvo el apóstol Juan. Se considera que los últimos años de su vida los pasó ahí. La iglesia de Éfeso fue una gran iglesia, y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la reconciliación que Dios ha promovido y que tiene como fin principal de esta vida reconciliarnos. ¿Pero por dónde empieza? ¿Qué dice Pablo? Dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo les digo, yo no le quiero robar su lugar a Pablo. Digo, bueno, yo soy el segundo. Y tú deberías de decir, bueno, yo el tercero. Y nos deberíamos de estar peleando. No, no, hermano, yo más que Pablo. Sabemos lo que hizo Pablo. Persiguió a la iglesia, mató a muchos creyentes, pero él se consideraba el primero, el principal, el más pecador de todos. Y dice, y Dios me quiso salvar. Jesucristo es el primogénito de la creación, el más importante de toda la creación, pero Pablo dice, yo soy el primero, el principal y el más pecador de todos. Sabemos todo lo que hizo, pero ¿sabes qué? No te creas tan bueno. Ahí es donde empieza el problema cuando vamos iniciando el año. Si tú te crees muy bueno en este año que comienza, ya vas mal. Delante de Cristo eres perdedor. Delante de Cristo eres un pecador peor que Pablo. Pero si estás bien con Cristo, que Él busca reconciliarnos, ¿sabes qué? Estamos bien. Dice Santiago 2:10, el que infringe un solo punto de la ley se hace culpable de todos. No somos para nada mejores que Pablo o que el peor de los pecadores. En este año que comienza tenemos que marcar cuál debe de ser nuestro rumbo, y el mejor rumbo es que tú y yo aprendamos a reconocer más cada día nuestro nivel de pecaminosidad para valorar la reconciliación que Dios quiere darnos. Inicia así el año, Señor, soy tan pecador y tú eres tan fiel a mí y me has bendecido tanto que recurro a ti para que este año me bendigas más, para que me sigas bendiciendo. Y vean cómo dice, y por medio de las cosas, en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Recuerdan que aún la tierra gime por ser reconciliada. La tierra está buscando que llegue el momento de la redención, porque con el pecado fue afectada hasta la tierra, el mundo material. Dice ahí en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y en primera de Pedro 1:12, cuando nos está hablando de la salvación que Dios reveló a los profetas, si quieren vayan ahí, primera de Pedro 1:12, a los profetas les dijo cuándo, cómo y dónde iban a ser Jesucristo, pero al revelarles esto, el Señor les dijo que los ángeles también anhelan ver esta reconciliación, esta salvación. Dice ahí, primera de Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, la tierra, las cosas que están en la tierra y en el cielo, quieren ver la salvación de Dios ejecutada. Lo anhelan. ¿Cómo debemos de comenzar este año? Anhelando conocer más de esta reconciliación, acercándonos más al Señor, pero que no sea una meta que por ahí del 5 de enero ya se haya perdido, sino que sea una meta que constantemente estamos trabajando en ella, y no vaya a ser que ustedes se avergüencen de Dios, porque ¿saben qué? Si ustedes se avergüenzan de Dios,
el día que ustedes estén delante de Dios, Dios se va a avergonzar de ustedes. Es mejor decirle, Señor, ¿cómo le vas a hacer para salvar a este pecador? Porque si te crees bueno, ya vas muy mal. Bueno, yo no soy tan malo, no robo. Bueno, no, porque no robes no quiere decir que seas tan malo. No, le preguntas a los rateros, oye, ratero, ¿eso es malo? No, dice, no, yo no soy tan malo. Yo nada más les quito sus pertenencias. Este sí es malo, este los golpea. Pues siempre va a haber uno peor que tú. Pero si te comparas con Cristo, ¿dónde vas a quedar? Por eso dice al final, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20 al final. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta es la preocupación más grande de Jesucristo. Por eso enfrentó la cruz hasta morir. Él sabía que en su muerte reconciliaba a los hombres con el Dios creador del universo. Es por eso que comprender la cruz es esencial para la vida cristiana. Si no, tú no comprendes el costo de la cruz, si tú no comprendes el sacrificio que hizo Jesucristo, que mira, hay peores torturas que la que le hicieron a Cristo. Hay martirios más grandes que el que le hicieron a Cristo. Pero ninguno de esos que sufrió tortura o martirio era perfecto como lo fue el Señor Jesucristo. Si tú no entiendes la cruz, si no comprendes la cruz, no comprendes la soberanía de Dios en la historia y no comprendes la soberanía de Dios en tu vida. La sangre derramada de Cristo en la cruz hizo posible la reconciliación con Dios. Y si vemos la cruz en la perspectiva divina, comprendemos que la reconciliación incluye la creación material, la creación espiritual. Dios está al control de todo esto para lograr que tú y que yo trascendamos hasta la vida eterna. Esto es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es la meta en este año? Lograr encaminarme de manera más precisa hacia la vida eterna. Que todas esas huestes de maldad que están luchando por sacarme de la obediencia a Cristo, que me susurran al oído, no te sujetes, que susurran al oído, no ames, que te susurran al oído, eso fue injusto, no te lo merecías, tú vales más y mereces respeto, ¿verdad? Que todas esas voces que te susurran se logren evadir y decir, voy camino a la salvación, voy camino a la vida eterna. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno que nos hace justos? Cristo. En cualquier cosa que emprendas en este año, considera que el plan de Dios es perfecto. Considera que eso que estás buscando hacer, esa meta que te estás trazando, di que sea para la gloria de Dios, no para mi gloria, no para que yo reclame mis derechos, no para que yo reclame lo que me pertenece, sino para que yo logre entregarle todo lo que le pertenece a Cristo, porque Él es el dueño del universo, Él es el que sustenta todas las cosas, Él es el que hace posible mi éxito, Él es el que hace posible que yo lleve un plato de alimento a mi mesa. De Él son todas las cosas y Él, de su infinita riqueza, me está dando constantemente. Su plan es perfecto. El plan de Dios es perfecto porque solo Él ha podido anticiparse a todo lo que el hombre haría. ¿Se dan cuenta? Dios ya conoce el tropiezo que vas a tener mañana. O sea, Dios sabe si ya te está empezando a fallar esa venita, ¿verdad? Que ya le salió un aneurisma y tú ni cuenta te has dado, nada más te dolió la cabeza un poquito. Y a lo mejor, como al joven rico que quería hacer más grandes sus graneros, el Señor le dice insensato, ¿no sabes que mañana vienen a pedir tu alma? Ninguno de nosotros tiene garantizada la vida. O
¿Se acuerdan cuál es el único requisito para poderse morir? Estar vivo. Y todos lo cumplimos. Al menos, espero, no estoy hablando aquí a ningún cadáver. Este año que comienza, no se suban al barco o al avión, no despeguen del puerto, del aeropuerto, sin tener una ruta trazada. Pero ¿cuál debe de ser la ruta? Quiero conocer más a Dios. Quiero entender más cómo mi Dios funciona. Quiero saber cómo Dios está controlando mi vida, y cuando veo injusticia, cuando veo dolor, cuando veo sufrimiento, digo, eso es parte del plan de Dios para que yo pueda crecer, para que cada uno de ustedes pueda crecer. Inicien el año diciendo, ¿cómo voy a invertir en el reino eterno? No me refiero a dinero, sino al sacrificio vivo que tienen que hacer para conocer más a Dios. ¿Cómo se preparan en su barco o avión en el que van a despegar para seguir el plan de Dios? ¿Cómo van a invertir obedeciendo sus mandamientos? ¿Cuánto le van a meter al banco espiritual en donde van a decir, Señor, voy a confiar plenamente en ti y voy a poner todo mi riqueza espiritual en ti, porque sé que tú me vas a regresar al 100 por 1? Que esa sea nuestra meta. Luchen por obedecer, sabiendo que hay quienes se oponen a que lo hagamos. Hay huestes de maldad. Hay espíritus engañadores que están usando todo lo que está a nuestro alrededor, porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, hay quien se opone, y todos estos son. Pero noten, si tienen claro cuál es el destino final, van a lograr saber cuáles son las correcciones que tienen que hacer cuando el viento, la marea, los está jalando y dicen, tengo que corregir de este modo para no perder la meta. Que el Señor nos ayude. Pidámoslo en oración. Inclinemos nuestro rostro. Señor, conocemos claramente lo que tu palabra dice. Entendemos que tú eres Dios, que tú eres el dueño de todo, que tú eres el que hace que las cosas sucedan y que estás trabajando constantemente para que en esa reconciliación que hemos tenido contigo crezcamos más y más y más. No hay quien pueda decir yo ya lo conozco todo. No hay quien pueda decir yo ya sé suficiente. Ayúdanos, Señor, para que nos podamos alejar del pecado, para que podamos corregir el rumbo cada vez que algún viento o alguna marea pecaminosa trata de alejarnos. Señor, te rogamos que bendigas lo que hemos hablado y que te manifiestes pues a través de todas las cosas, que seamos capaces de ver tu manifestación en todas las cosas, pues te lo rogamos en Cristo. Amén.